A este trabajo le puse como título una relación precisa. Y cuando digo precisa, estoy queriendo decir puntual, específica, determinada. Porque tengo en claro, y creo que vos también, que la palabra de Dios es muy clara con respecto a la condición para la salvación. Dios nos muestra que somos salvos por la fe y no por las obras. Hemos leído suficientes versículos de las Escrituras y hemos visto suficientes razones también muy claras por las cuales nuestras obras no pueden considerarse. Debido a que hemos creído en la obra de Dios por medio de su Hijo, no debe de haber obras de nuestra parte. Pero algunos que no entienden las palabras de la Biblia han venido a mí preguntándome algo así como: escúcheme, ¿no es verdad que el libro de Santiago nos dice claramente que el hombre no es justificado por la fe, sino por las obras? ¿Es posible que Santiago y Pablo se contradigan uno al otro? ¿Y es posible que el hombre sea justificado al mismo tiempo por la fe y las obras? Claro, ellos piensan que Santiago y Pablo no están de acuerdo el uno con el otro. También piensan que las cartas a los romanos, a los gálatas y la de Santiago también no están de acuerdo la una con la otra y el uno con el otro en lo que se refiere a sus autores. Entonces mucho me temo que tengo que usar la expresión de Pablo. Claro que no. Claro que no. Vayamos al libro de Santiago y veamos lo que Santiago mismo tuvo que decir. Cuando leemos el libro, en la carta de Santiago, tenemos que tener cuidado con una cosa muy puntual, muy específica. Solamente podemos leer lo que se dijo. Solamente podemos leer lo que se dijo. No podemos agregarle nuestros propios sentimientos, y mucho menos nuestros propios pensamientos. Lo que cuenta es lo que Santiago dijo. Lo que uno le agregue no cuenta. Lo que uno le agregue a eso no cuenta. Al leer, uno no debe proyectar sus propios pensamientos en la carta de Santiago. Tiene que ver lo que Santiago dijo y lo que no dijo. Fíjate, leamos Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Pero antes de leer este pasaje, yo quiero hacerte una pregunta, aunque no escuche tu respuesta. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Pablo tenía un tema en mente cuando escribió la carta a los romanos. Y también tenía algo en su mente cuando le escribió a los gálatas. Porque Romanos dice que el hombre es justificado por la fe. Gálatas dice que el hombre no es justificado por las obras. Es decir, Romanos habla
del lado positivo. Gálatas habla del lado negativo. Romanos declara positivamente cómo el hombre es justificado. Gálatas argumenta negativamente cómo ser justificado y cómo no ser justificado. Por lo tanto, los dos libros, las dos cartas, la de Romanos y de Gálatas, se complementan la una con la otra. El tema de estas cartas es estrictamente la justificación. Tratan específicamente con el problema de la justificación. Uno trata con el problema desde el lado positivo. El otro trata con el mismo problema, pero desde el lado negativo. Muchas personas sienten que Santiago, capítulo 2, es un capítulo difícil. Porque, veamos, ¿cuál es el tema del segundo capítulo de la carta de Santiago? El tema de Romanos es la justificación y el tema de Gálatas también es la justificación. Pero, ¿cuál es el tema del capítulo 2 de la carta de Santiago? El tema de este capítulo abarca por lo menos la misericordia y la ayuda para otros. Ahora, ¿qué dicen los versículos anteriores a esta porción? Comenzando desde el versículo 6, Santiago dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es capítulo 2 de la carta de Santiago, versos 6 al 13. Y el tema de estos versículos es la muestra de la misericordia. Santiago nos dice que no adulemos al rico. Consejo práctico para utilizadores de púlpitos: no adulemos al rico, sino que cuidemos del humilde y mostremos misericordia con el pobre. Esto es lo que los versículos 1 al 13 dicen. Además, el versículo 1 es una continuación del capítulo 1, porque el último versículo del capítulo 1 dice: la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es el tema de Santiago. Si un hombre dice que es un cristiano piadoso, su piedad debe manifestarse en su cuidado y sus ofrendas a los huérfanos y a las viudas. No debe invitar a los que visten ropa espléndida para que se sienten en el mejor lugar y pedirles a los huérfanos, a las viudas y a los pobres que se sienten bajo su estrado. Es decir, debe cuidar de ellos, mostrarles misericordia y dar a los despreciados. El tema de Santiago entonces es la religión pura e incontaminada. La religión pura y sin mácula se manifiesta hacia el pobre, hacia el humilde y hacia el despreciado. Ahora bien, después de lo que hemos leído, o sea, después del capítulo 2, digamos desde el verso 14, continúa hablando acerca de las ofrendas. Y allí dicen los versos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Al final del capítulo 1, el tema de Santiago es dado, es decir, cuidar de los huérfanos y de las viudas. Al final de la primera parte del capítulo 2, dice que debemos mostrar misericordia a otros, que debemos dar al pobre y que no debemos despreciarlo. En la segunda sección del capítulo 2, Santiago nos dice qué debemos hacer cuando vemos a un hermano o a una hermana sin vestido y sin el sustento diario. Todas estas palabras tienen que ver con las ofrendas para otros. Mostrar misericordia hacia ellos, no despreciar al pobre y ayudar a otros. Los versículos 14 al 26 solamente hablan de la justificación de una manera casual. El asunto de la justificación se menciona solamente de una manera, reitero, casual. Ya que la misericordia, las ofrendas y el cuidado por los huérfanos y las viudas es el tema, la justificación se menciona solamente de una manera casual como un medio para lograr la meta de desarrollar su tema. Por lo tanto, vemos que Santiago, en su carta, no está enseñando el asunto de la justificación. ¿Está claro, no? ¿Me estás siguiendo? El tema de algunos trabajos anteriores en este tenor ha sido la salvación de Dios. Vos lo recordarás. Pero suponte que durante este periodo me levanto el día del Señor en la mañana y doy un mensaje, no acerca de la salvación, sino acerca de vencer, o sobre el reino, o acerca de cómo reinar con el Señor en el milenio, y ese sería entonces el tema de mi mensaje. Ahora bien, mientras hablo,
puedo mencionar, ¿qué te digo?, 8 o 9 oraciones con respecto a la salvación de una manera casual. Si vos querés entender la doctrina de la salvación, ¿no considerarías los otros mensajes que di anteriormente durante semanas pasadas? O sea, ignorarías todo lo que se habló durante esas semanas y solamente tomarías las 8 o 9 oraciones que has escuchado en este mensaje. Importante que lo tengas en cuenta. Porque Romanos y Gálatas tratan específicamente de la justificación, mientras que Santiago solamente menciona unas pocas palabras acerca de la justificación. Su tema no es la justificación, ni es tampoco su propósito enseñar respecto a la justificación. Su propósito es exhortar a otros a dar. Exhortar a otros a dar. O sea que el asunto de la justificación solamente se menciona, reitero, de una manera casual. Una persona no puede derribar Romanos y Gálatas con las pocas palabras de Santiago acerca de la justificación. Entonces la pregunta es, ¿está Santiago en conflicto con Romanos y con Gálatas? En un momento te voy a demostrar que no es así. Pero desde el comienzo, quiero que de una manera precisa comprendas el tema de Santiago. Santiago no estaba hablando acerca de la justificación. Él estaba hablando acerca de la misericordia, acerca del cuidado y acerca de lo que uno debe hacer por los huérfanos y por las viudas. El versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pues fíjate que Santiago no dice que este hombre tiene fe en Dios. No agreguen a este versículo lo que Santiago no dice. Santiago no dice si este hombre es un creyente o no. Él solamente dice que este hombre dice que tiene fe. A pesar de si él tiene obras o no, este hombre no puede decir de él mismo que él tiene fe. Si vos verdaderamente tenés fe delante de Dios, no hay necesidad de hablar acerca de ella. ¿Está? Pablo dice que el que cree es justificado. Nunca dice que el que dice que tiene fe es justificado. ¿Se entiende? Ciertamente uno no es justificado por decir eso. No sé cómo es el hombre mencionado aquí. No sé si tiene fe o no. Santiago no dice que verdaderamente tiene fe, dice que tiene fe. Y una cosa es decir, y otra cosa es ser. Lo que vemos, sin embargo, es un hombre jactancioso. Puede que tenga o no algo dentro de él, pero ya sea que tenga algo o no, le gusta hacer una exhibición delante de otros. Le gusta imprimir fe en su tarjeta de presentación y mostrar a otros que tiene fe. Por lo tanto, Santiago dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Si ves a un hombre que no se preocupa en absoluto por su conducta, que es libre, ¿qué te digo?, para hacer cualquier cosa,
pero dice que cree en Jesús, yo creo que diría la misma cosa que dijo Santiago. ¿O no hemos dado por sentado nosotros durante años que la gente que iba a una iglesia era santa? Claro que van santos a una iglesia, pero son los que creyeron. Pero al mismo templo también van los que van y no han creído, los que no creen pero van por otros motivos, y los que no creen y van en contra, es decir, como personeros del enemigo. A un templo va de todo, porque el templo no es la iglesia son los que creen. Ahora bien, también me preguntarías, ¿qué provecho es si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Quizá él estaba peleando o argumentando con alguien hace un minuto y ahora dice que tiene fe. Si tal persona no hubiese dicho nada acerca de la fe, Santiago no le hubiera dicho nada. La razón por la cual Santiago dice algo de una persona sin obras es porque esta persona se jacta. ¿Has conocido a esa clase de personas? Les gusta jactarse. Les gusta ser exaltados y hasta glorificados. No solamente Santiago tiene que sojuzgar esa clase de personas. También nosotros tenemos que sojuzgarlos. Por lo tanto, Santiago no está hablando con respecto a tener fe o a no tenerla. Tampoco está hablando acerca de las obras para aquellos que tienen fe. Santiago específicamente está hablando con respecto a las obras para aquellos que dicen tener fe. Y él, fíjate, no está tratando con las obras de los cristianos, sino con las obras de aquellos que dicen que son cristianos. Él está tratando con las obras de los miembros nominales de la iglesia y los cristianos nominales que dicen que tienen fe. Santiago capítulo 2 dice, si alguno, no dice si algún cristiano, dice si alguno. Y el versículo 14 continúa diciendo, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa fe? Si la fe no puede salvarte, entonces, ¿qué cosa puede salvarte? Santiago se refiere a esa fe, no simplemente fe. Si la fe no puede salvarnos, no necesitamos predicar nunca más. Pero Santiago se refiere a esa fe, es decir, la fe que algunos tienen en sus labios. No cambies lo que Santiago está diciendo. Él no está hablando con respecto al hecho de que si la fe salva a ese hombre. Él está hablando con respecto a si esa clase de fe lo puede salvar. Es decir, esa fe que uno tiene solamente en sus labios. Yo no sé si vos alguna vez has conocido a esta clase de personas. Yo sí los he conocido, Yo sí. Dicen que son cristianos. Dicen que creen esto, en aquello y en lo otro. Y también dicen que su fe es esto, aquello y lo otro. Pero por sus frutos vemos que no es así. Entonces la pregunta es, ¿puede esta fe, salvarlos? En los versículos 15 y 16, Santiago da una ilustración. Él dice, y si un hermano o una hermana no tienen ropa
y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, este es el hombre que dice que tiene fe. Él les dice a los hermanos y hermanas en necesidad, id en paz, o vayan tranquilos, siga, que el Señor los bendiga, caliéntense, sacíense, pero yo no les doy nada. Ese es el hombre, con esa clase de fe que dice tener. Ahora, si le preguntan por qué les dice a otros que vayan en paz y por qué les desea que se calienten y se sacien, él les dirá que es por causa de que tiene fe. Dirá que él cree que ellos se calentarán y se alimentarán abundantemente cuando vayan a la casa. Dirá que él cree que ellos pueden ir a la casa en paz. Santiago está hablando con respecto a la clase de fe que cree que los estómagos vacíos se llenarán automáticamente y que los cuerpos desnudos automáticamente serán vestidos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Dice Santiago. El propósito de la ilustración de Santiago no es hacer una exposición teológica o bíblica acerca de la justificación. Más bien, es exhortar a los hermanos y a las hermanas a tomar medidas prácticas. Es decir, nuestro amor a los hermanos y hermanas no debe ser en palabras solamente, sino también en conducta. Si ves a alguien que le falta el vestido y que le falta la comida, y vos lo tenés que darle el vestido, tenés que darle la comida. Tenés que cuidar de él o de ella. Por eso Santiago dice esto. Santiago está en contra de cualquiera que dice, id en paz, ya he creído por ti. Más o menos así. Aquí, Santiago está diciendo que ahora no es el tiempo para que vos creas. Ahora es el tiempo para que vos uses tu billetera. Para vos ahora la fe no es el punto. El punto es que permitas que tu dinero se vaya. Está claro. Si vos guardás tenazmente tu billetera y les decís a otros que vayan en paz, diciendo que tenés fe, ¿qué bien hace esta clase de fe? ¿Cuál es lo bueno de esta fe? Si vos te encontrás a un hermano o una hermana pobre y no le das lo que tenés para ayudarlo y cuidar de él, sino que solamente le decís que creés por él y que puede ir en paz, si esta es la clase de fe que vos has ejercitado cuando creíste en el Señor, ¿esa fe lo salvará? ¿Te salvará a vos esa fe? Si esa es la clase de fe que vos ejercitás hacia los hermanos y hermanas, y si esa es la misma clase de fe que tenés con respecto a tu justificación, entonces yo cuestiono si esa clase de fe te justificará. Santiago indica que si esta es la clase de fe que vos tenés hacia los hermanos, entonces quizás esta también sea la clase de fe que vos tenés para con Jesús. Es decir, si esa fe que vos tenés hacia los hermanos y hermanas es la misma fe que tenés con respecto a la salvación y a la justificación, yo cuestiono si esta fe te puede salvar.
Si no existe base para que vos creas en cosas tales como vestido y alimento suficiente, entonces no existe la base para tu fe en la salvación y la justificación. Pero si vos ves a un hermano en pobreza y le das dinero, o le das vestido, o le das comida, y entonces crees, entonces sí existe una base para tu fe. Cuando Dios te vio desnudo, hambriento y pobre, Él te dijo, calentate y saciate, que nunca vayas al infierno, que vayas al cielo. Si la fe de Dios fuera como la tuya, yo creo que ninguno sería salvo sobre la tierra. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Cuando Dios nos vio pobres, hambrientos, desnudos y muertos en pecado, Él vino para llevar a cabo la obra de redención para que pudiéramos ser salvos. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Primero, Él estableció su obra delante de nosotros y después nosotros la recibimos. Ahora, ¿es tu fe hacia los hermanos y hermanas una fe vana? Si Dios fuera vano para contigo, de hecho, todas las cosas serían vanidad. Si vos sos vano para con Dios, tu fe ciertamente es vacía. Sabemos que somos justificados y salvos. Y sabemos que tenemos vida eterna. Ahora, ¿por qué es esto? Porque Dios no está sentado en las nubes diciendo que todos en el mundo sean salvos y que nadie vaya al lago de fuego. No. No, no. En lugar de eso, Dios vino personalmente desde los cielos para llevar a cabo su justicia y para tratar con el pecado sobre la cruz. Debido a que Dios ha llevado a cabo una obra concreta, hoy podemos tener fe. Por eso nuestra fe hoy día es confiable. El versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago no dice que un hombre no es salvo al creer. No dice que un hombre no es justificado y que no tiene vida eterna al creer. Él dice que cuando vos escuchás tales palabras de ese tipo de persona, vos sabés que tu fe está muerta. Eso es lo que dice. Si fueras a pedirle a Pablo que viniera hoy acá y comentara sobre esto, aún él diría que esta clase de fe está muerta. Si alguien dice que él tiene fe, pero no tiene una expresión externa de ella, esa fe debe de ser muerta. No importa qué tan grande es la fe de alguno. Otros todavía necesitan vestido y comida. No pueden cubrir su desnudez con la luz de los cielos. No pueden comer aire para satisfacer su hambre. Por lo tanto, una fe sin obras es vacía y muerta. Y el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Es decir, si una persona vana y jactanciosa mantiene su jactancia tal como viene, con el tiempo alguien se va a levantar y le va a decir: vos decís que tenés fe, pero ¿a dónde está? Tienes que callar. Vos tenés fe, pero yo tengo obras. Date cuenta que él no dice que tiene solamente obras. No dice que él no tiene fe. Eso no es lo que un cristiano diría. Él dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Le he provisto a alguien una comida el día de hoy. Le he dado a alguien vestido el día de hoy. Por favor, mostrame tu fe sin tus obras. ¿Qué bien hay si tú solamente hablas acerca de estas cosas? Es decir, ¿qué bien hay si vos solamente hablas de tu fe? ¿Pueden ver ustedes el significado de estas palabras? ¿Lo pueden ver? Porque cuando ustedes las lean, tienen que poner atención al tono. Cuando lean Santiago, la cosa más importante es tomar nota del tono. Si aquí ponen atención al tono de sus palabras, tienen que admitir que esta palabra es hablada a una persona vana y jactanciosa. Aquí, Santiago está hablando acerca de la práctica. No está tratando con la justificación por la fe. Aquí debemos tomar nota de la palabra mostrar. Esta persona dice: muéstrame. Y después dice: yo te mostraré. Por lo tanto, Santiago capítulo 2 no está hablando acerca de si un hombre tiene o no fe delante de Dios. No está tratando con nuestra fe delante de Dios. Más bien, está tratando con nuestra fe delante de los hombres. Si alguien se jacta delante de los hombres de que tiene fe, vos debés decirle a esa persona: mostrame tu fe sin obras. Santiago capítulo 2 trata con el problema de la fe delante de los hombres. Nadie ve si vos tenés o no tenés fe. Nadie lo ve. Otros solamente ven si vos tenés obras, es decir, si alimentás a otros y si das a otros ropa para vestir. ¿Comprenden ustedes que también esto requiere fe? Suponte que hay un hermano o una hermana aquí, escuchándome en este momento, que no tiene ropa, no tiene comida, que lo único que tiene es energía eléctrica para poder escuchar esto con su equipo, pero que no sabe qué se va a poner encima si hace frío o calor, y qué va a comer ahora, a la noche o al mediodía o cuando sea. Si yo le dijera a él o a ella que mientras creamos seremos vestidos y alimentados, estaría bueno, pero no sería suficiente. Santiago dice que tenemos que alimentarlo y vestirlo, además de decírselo. Y al mismo tiempo tenemos que tener fe. ¿Se dan cuenta ustedes que se necesita desesperadamente e imperativamente fe para darle algo a otros? Porque no es por miedo, no es por manipulación emocional, a la cual estamos tan acostumbrados, que ya lo vemos como algo normal, que es más larga la predicación previa a levantar una ofrenda que la predicación central del tema que te tiene que alimentar.
Estamos acostumbrados. No es así. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Porque esta fe viene de dos lados. Si no tengo mucho dinero, quizá solamente tengamos unas pocas monedas en mi bolsillo, y veo a alguien sin comida y vestido, y entonces tengo que ejercitar mi fe. Para otros no necesito tener fe. Para ellos solamente necesito las obras. Pero para mí mismo, necesito la fe. Si no tengo fe dentro de mí, probablemente no seré capaz de despojarme de esas pocas monedas hasta que las haya reconsiderado y contado varias veces para preguntarme luego si voy a ser capaz de obtener de vuelta lo que estoy dando. No me digas que nunca lo hiciste. Yo lo reconozco que sí, yo lo he hecho. Por eso te estoy hablando de esto. Pero si puedo espontáneamente despojarme de esas pocas monedas que me quedan, esto debe significar que tengo fe. Por lo tanto, cuando vos ves a un hombre pobre y le das comida y le das vestido, debes tener fe antes de que puedas tener obras. Sin las obras, tu fe no puede ser manifestada. Además, aun si vos sos rico y no necesitas mucha fe para que des un poco, ¿cómo sabes que después de que has dado el dinero, eso no dañará al que lo recibe y causará que la siguiente vez te busque para que lleves su carga? Porque eso también pasa. Allí es fe y oración de guerra. Porque una cosa es dar al necesitado y otra cosa es dejarte explotar por la organización de la mendicidad que todos sabemos existe. Pero si vos orás y declarás que a tu casa solamente va a tocar la puerta el que necesita, a tu casa va a tocar la puerta solamente el que necesita. Los otros van a pasar de largo. Funciona así, ¿eh? Si haces el bien a otros indiscriminadamente, ¿no causarás que otros busquen al hombre continuamente por ayuda? Muchas veces no le damos algo a los pordioseros porque tenemos miedo de que hacer eso pueda causar que sean pordioseros para siempre. También pasa eso, ¿eh? Y no es descabellado, ¿eh? Por tanto, si vos sos una persona rica, tenés que tener fe de que Dios puede guardar a esa persona de desarrollar un mal hábito de depender de otros. Tenés que creer que Dios no te hará llevar la carga de esa persona continuamente. Esta es una obra, pero es una obra de fe. Es una obra que proviene de la fe, no de cuánto dinero tengas. El que hace grandes promesas y habla palabras vacías aparenta tener una gran fe. Sin embargo, realmente no tiene ninguna fe. Si vos tenés fe, tenés que quitarte tu abrigo y permitir que otro se lo ponga. Debes invitar a otros a comer tu comida. Por eso es necesario poner algo en claro. Si vos solamente hablás acerca de la fe, indefectiblemente no la tenés. Por lo tanto, Santiago concluye, piensa, expresa que esa clase de hablar, esa clase de la forma de hablar, es pecado. Aquí, entonces, el punto no es que la fe está mal, sino que hablar palabras vacías está mal. Cuando hablamos acerca de la fe,
tenemos que expresar la fe de una manera externa. En uno u otro sentido hemos estado hablando bastante con respecto a la fe, pero todavía no hemos puesto atención a esta clase de fe. De la misma manera que Santiago se opuso a ello, también nosotros nos oponemos. Es inútil hablar palabras vacías. El versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta es una palabra muy enfática y muy importante, te diría, porque es válida no solamente para esto, es válida para muchas cosas. Hay mucha gente que se ufana de decir que cree. También los demonios creen y tiemblan. Vos creés que Dios es uno. Bueno, haces muy bien en creer esto. Pero los demonios también creen lo mismo. Pero ellos tiemblan, porque saben que es así. Por favor, toma nota de la palabra, y hoy la pregunta no es si vos creés o no creés. Si vos decís que creés, nadie te puede decir que no creés. El problema es que aún los demonios creen, pero ellos no tienen paz. Los apóstoles no escribieron a los demonios diciéndoles: la paz sea con ustedes, que Dios los bendiga a ustedes y a todos los ángeles caídos. Nunca los apóstoles escribieron eso. Aunque los demonios creen, ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque esa clase de fe no los hace buenos. Su fe solamente los hace temblar y perder su paz. Si vos decís que crees, la pregunta ¿es tu fe la clase de fe que tienen los demonios? Las palabras de Santiago son muy francas y muy cortantes. Sin duda, vos creés en Dios, pero los demonios también creen. Vos decís que creés, pero al mismo tiempo temblás, tenés temor y estás nervioso. En ese caso, tengo que decirte que estás en el mismo terreno que el de los demonios. Claro, cuando leemos esto, sabemos en contra de qué está Santiago. Santiago no está en contra de la fe. Él está en contra de cierta clase de fe. Te diría que está en contra de una fe declamada, simulada. Está en contra de la hipocresía, que dice Jeremías que nació en la iglesia. No sé en qué otro lugar alguien debe simular una cosa para poder formar parte de la pertenencia del lugar cuando en realidad siente otra. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Ahora, claro, en el versículo 20, Santiago nombra a estas personas por sus nombres. Él nombra lo que ellos son. Fíjate que no los llama hermanos o hermanas. No los nombra sus amados, como Pablo lo hizo. Ni tampoco los nombra padres o pequeñitos, como Juan lo hizo. En vez de esto, Santiago los llama hombres vanos. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? Date cuenta que las palabras ¿quieres saber? Son importantes porque que Santiago diga esto prueba cuán dura es la actitud de ellos. Cuando otros les hablan la palabra de Dios y los advierten, de todos modos ellos no creerán.
Por lo tanto, Santiago les pregunta si quieren saber que esa clase de fe es muerta. No es que no son capaces de saber o que no son capaces de entender claramente. No, no se trata de eso. No es que nadie nos lo haya enseñado cómo saber. Simplemente es un asunto de que no quieren saber. Suponte que trato de hablar a un hermano y él me mira para otro lado. Cuando trato otra vez de hablarlo, él otra vez mira hacia otro lado. Y cuando trato la tercera vez, porque insisto, él comienza a hablar con otra persona. ¿Qué diría yo? Yo le diría, hermano, ¿me querés escuchar o no? Bueno, esto es lo que Santiago está diciendo aquí. Esto es lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Querés saber que esta clase de fe sin obras está muerta? Así de claro, ¿eh? Cuando leemos la Biblia, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre las circunstancias bajo las cuales la porción fue escrita. Porque Santiago llama a esta clase de personas hombres vanos. Ellos ponen todo abiertamente para que otros vean y también para que hablen acerca de ello, y así, de esa manera, se exhiben a ellos mismos. Quieren tener una porción en todas las cosas. Quieren exhibir todo lo que ellos son. Santiago dice que esta clase de personas deben ser sojuzgadas. ¡Oh, hombre vano! ¿Querés saber que esta clase de fe es inútil? Debido a que ellos no escuchan, después de que Él les ha hablado tanto, entonces tiene que provocarlos y gritarles un poco. Yo creo que hoy es necesario, es indispensable, es menester que muchos de nosotros que tenemos la posibilidad hagamos lo mismo, porque mucho me temo que del otro lado todavía hay gente que dice, pero que no es. Yo te he enseñado en más de un trabajo que a Dios no le interesa demasiado lo que haces, sino lo que sos. Tampoco le interesa a Dios lo que decís, sino lo que crees. Y si el Dios de todo poder es el que te está evaluando, mirando, observando, analizando, examinando y, de alguna manera, juzgando, ¿a quién querés engañar? ¿Con lo que haces o con lo que decís? A otros hombres. ¿Por qué? Porque estás pegadito a Babilonia con toda su estructura eclesiástica, religiosa, administrativa y organizacional, que no sería mala si estuviera al servicio del Dios Todopoderoso en el cual hemos creído. Pero no siempre es así. A veces las Babilonias están solamente al servicio de sí mismas o de los hombres que la componen. Y entonces es suficiente con que digas que tenés fe para que seas aceptado en ese medio ambiente, hasta incluso para que te inviten a formar parte de un equipo de trabajo y hasta que te paguen un salario. Porque todos nosotros tenemos la suficiente chispa e ingenio como para hacer como que creemos, para hacer como que adoramos, para hacer como que alabamos y en muchos casos hasta para hacer como que predicamos. Pero Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y tu salvación, mi salvación, es por fe, pero no por la fe que decimos creer, tener, sino por la que realmente tenemos. Mi pregunta
a manera confrontativa porque no tengo otra forma de hacértelo es: ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe que experimentás, pones por obra, sentís y transformás en alguna clase de obras? ¿O es una fe que decís tener delante de la gente con la cual te reunís semanalmente o diariamente? Yo te exhorto, porque para eso me ha puesto el Señor aquí, hoy, aquí y ahora, te exhorto a que si tu fe es solamente declamada, cambia ya. Porque no vas en la dirección que crees ir, porque no has entendido que el justo por su fe vivirá. Pero es por su fe, no por la fe que dice tener. ¿Se entiende? Eso es lo que Santiago quiso explicar y quiso decir, y que de ninguna manera está en contraposición ni con la carta a los romanos ni con la carta a los gálatas, porque Pablo habla de una justificación que arranca a partir de una fe genuina, no declamada. Y Santiago, de lo que está hablando, es de una fe simulada, declamada, vanidosa, que nos lleva solamente más allá de la exhibición o del supuesto o pseudo lucimiento de la persona que la está manifestando, lo cual es hojarasca y es nada, porque en el día final, bueno, vos sabés, no me hagas decir a mí las malas noticias. Me gusta predicar el Evangelio, y el Evangelio siempre es buenas noticias, y no puede ser buena noticia que alguien se pierda. Por lo tanto, utiliza esto, volvelo a escuchar, volvelo a estudiar con tu Biblia en tu mano, para que no me permitas decir nada que no esté escrito allí, y luego toma tus decisiones. No te voy a decir que para mí me da lo mismo, no me da lo mismo. Nunca me va a dar lo mismo que un hermano se pierda o no se pierda. No me puede dar lo mismo. Pero es delante de Dios, no es delante de mí. No me tenés que mandar un correo diciendo lo hice, gloria a Dios y ahora soy. Si me lo mandás, yo lo voy a celebrar junto con vos. Pero no es así, es con Él, no conmigo. Porque es Él el dueño de tu salvación, no yo. Yo solamente soy un instrumento que tiene que trabajar en su salvación con temor y temblor, como lo aconsejaba, como lo demandaba, como lo ordenaba Pablo. ¿Lo seguimos? Yo diría que sí. Es inteligente. Y el cristiano fue puesto en la tierra para articular inteligencia, no mediocridad, de ninguna manera. Una relación precisa, una relación puntual, específica, determinada. Eso es lo que quise encarar esta mañana. Es mi oración personal de que el Espíritu Santo haya abierto tu entendimiento y lo hayas podido ver con toda la luz y la claridad que se necesita para tomar grandes decisiones. tiempodevictoria@hotmail.com es uno de mis correos, tiempodevictoria@yahoo.com.ar es el otro. Si querés, me escribís o no. Eso no es necesario para tener la garantía de que esta palabra llegó donde tenía que llegar, porque allí es donde el Señor la apuntó y yo no hice más que hacer el mandado, hacer la diligencia, cumplir con el trámite. Dios te bendiga, hasta la semana que viene si Dios quiere.